¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Osorio y les voy a hablar sobre la oralidad. Pues para empezar a hablar de la oralidad tenemos que tener claro el concepto básico, que es la oralidad es un modo de comunicación verbal a través de sonidos reproducidos por medio del aparato afonador humano. La oralidad surgió en el año 700 a.C. en la antigua Grecia, como una nueva forma de expresión y comunicación humana. También con la aparición del alfabeto, pues en este conjunto de ideas. Bueno, y ya con la aparición de la oralidad y del alfabeto, la comunicación humana cambió. Hubo un cambio radical en la forma de comunicación en el mundo, puesto que antes el ser humano utilizaba el lenguaje de devenir, que es lengua y acción estaban estrechamente unidas. Y con la aparición de los anteriores, pues se originan diferentes cambios en la comunicación de todos los seres humanos. Y todo esto se dio en la antigua Grecia en el año 700 a.C. Bueno, y este cambio inició cuando la oralidad era utilizada por los poetas griegos. Uno de los más famosos es el Homero, que fue el escritor muy famoso. Bueno, y este cambio inició cuando la oralidad era utilizada por los poetas griegos. Uno de los más famosos es el Homero, que fue el famoso autor de las dos obras griegas pues de la antigüedad más importantes, que fue la Ilíada y la Odisea, que pues fueron muy importantes y aún pues lo siguen siendo, son las obras de la antigua Grecia más importantes. Hablando un poco más sobre Homero, pues no se sabe mucho sobre su persona. Se sabe que fue uno de los escritores y poetas griegos más importantes de su época y de la actualidad, gracias a sus obras famosas que escribió. Algunos creen que fue un bardo ciego de Quíos, que es una isla griega, y que en ese lugar escribió sus dos más importantes obras. Con el tiempo y con el paso de los años aparecieron la filosofía y la escritura, cambiando ya todo esto los conceptos que se tenían pues para esa época, creyendo de que ya los poetas no eran pues iluminados por los dioses. Entonces todos estos temas se fueron transformando y fueron haciendo parte de la política. Entonces los poetas pasaron a ser políticos y a formar parte importante para la política en la antigua Grecia, donde la oralidad todavía tenía la capacidad o la posibilidad de construir al hombre y a la realidad. A través de la oralidad fue como el pueblo griego pudo llegar a establecer nuevas leyes y encontrar un orden pues para poder socializar y vivir como una comunidad verdaderamente. Algo que pasó a ser muy importante en la política fue el orador, que pasaba a debatir para convencer a los demás de votar en sus propuestas o no. Recuerdo que leí que eso se debatía con un reloj de agua, pues cada persona tenía un tiempo y pues les ponían ese reloj de agua y cada quien podía pasar a dar sus argumentos sobre si aprobar esa ley o no. Y en ese papel, pues en ese momento el orador pasaba a ser una parte muy importante en las asambleas en la antigua Grecia. Ya con el papel tan importante que jugaba el orador pues en la política de la antigua Grecia, pasó a ser como la retórica lo más importante, ya cambiando un poco el juego por decirlo así, el juego que se hacía en las asambleas de la antigua Grecia, pasando a ser un solo orador exponiendo sus ideas y las demás personas escuchando pues silenciosamente para ver si se ponían de acuerdo para hacer lo que ese solo orador pues exponía y quería hacer. Bueno, ya terminando todo sobre la antigua Grecia, vamos a hablar cómo se usa la oralidad en la actualidad y cuál es como la conexión o la relación que tiene con la escritura. Es decir, que en la oralidad primaria no se maneja la escritura. La oralidad secundaria. La cultura está dominada por formas reales de las comunicaciones de las masas. La instrumentalización de las tecnologías y las comunicaciones
y del uso de un lenguaje altamente sofisticado. O sea, como nosotros en la actualidad que tenemos diferentes formas de comunicación, diferentes léxicos, diferentes maneras de hacernos entender entre nosotros mismos y entre las diferentes culturas, ¿no? Porque si tú vas, por ejemplo, en Bogotá, tienen una forma diferente de decir las cosas. Si te vas a la costa colombiana, pues otra forma diferente de decir cosas y de referirse a objetos y demás elementos. Bueno, entonces ya les expliqué los diferentes tipos de oralidad hoy en día. Espero que les quede muy claro y muchísimas gracias por ver este video. Hasta una próxima y que estén bien. Chao.